Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, a vuestra casa también. Hoy empezamos el año 2026, por cierto, feliz año. Empezamos muy fuerte con un vídeo que es continuación directa del vídeo más visto del canal, que no es otro que este de aquí, el de la RP 2040. Hoy os traigo algunas funciones muy interesantes que vienen a complementar el otro vídeo, que os recomiendo encarecidamente que si no lo habéis visto lo veáis, aunque no sea entero, ver las secciones que más os interesen, porque es muy interesante, valga la redundancia. Así pues, vamos a meternos de lleno en esas funciones especiales, esas funciones muy interesantes que a buen seguro os van a gustar mucho a todos los poseedores de una RP 2040. ¡Empezamos! Bueno, estamos aquí ya en nuestro Web Configurator con nuestro mando ya conectado, como habéis visto. Vamos a ver, vamos a hacer un check-in. Tenemos la versión RP 2040 Advanced Breakout Board, que es la que gasto yo siempre para poder usar los add-ons para PlayStation 5 o lo que necesite. Tenemos la versión 7.12, que es la más nueva a enero de 2026. Vamos a ir directo con las funciones interesantes. Primera función interesante que pasé bastante por encima en el vídeo largo que os recomiendo que veáis porque si no vais a estar un poco perdidos. Pero bueno, vale, es la función de creación de perfiles, ¿vale? Por defecto la placa viene solo con un perfil creado, que sería el primero, que pondrá Profile 1, este sería Profile 2 y este Profile 3, ¿no? Como veis yo tengo tres, he creado Street Fighter 6.1, Street Fighter 6.2 y 2XKO, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Lo más importante cuando creéis cuando ya tengáis el perfil base, digamos, con todos los botones editados, que os habrá, entiendo, igual habéis tenido algún problema para configurar Star Select y todas estas cosas, ya lo tenéis configurado. Cargaríamos el segundo perfil, que todavía no hemos cambiado el nombre a ninguno de los tres. Para cambiar el nombre es muy sencillo, aquí cambiáis el nombre y ponéis lo que os dé la gana, ¿vale? Entramos en el perfil 2. Y lo primero que tendréis que hacer es Copy Base Profile. No os olvidéis de darle a Copy Base Profile. Así tendremos todos los botones secundarios y todas las direcciones ya asignadas. Y solo tendríamos que cambiar lo que queramos, pero el 70-80% de la faena ya estaría hecho. Entonces, la única diferencia que tengo yo entre Street Fighter 6.1 y Street Fighter 6.2 es que tenemos el pin 8 y el pin 9 cambiados. El L1 y el L2 estarían aquí en el 2. Y si le damos aquí al 1, vemos que en el pin 8 tengo el L2. Y en el pin 8 tengo el L1 en el perfil 2, ¿vale? En el perfil de 2XKO no lo tengo todavía configurado, pero como digo, ahora cuando le dé a Copy Paste Profile vais a ver que se cambia todo. Le damos a Copy Paste Profile, ya habéis visto, se ha cambiado todo. Ya tendríamos el S2 en su sitio, que es muy importante para volver a entrar al configurador, y todos los botones más o menos en su lugar. Ahora, por ejemplo, que yo quisiera hacer algún cambio de que quiero que el botón que corresponde a la A del mando de la Xbox sea el R1, pues simplemente el A, que es el B1, lo cambiaríamos, vendríamos aquí y le daríamos a R1 y ya estaría cambiado. ¿Que hemos hecho un empastre y no sabemos cómo volver atrás? Le volvemos a dar a Copy Base Profile y se volvería a cambiar todo. Y diréis, hostia, ¿pero esto qué importancia tiene? Pues tiene bastante, porque si sois de ir a torneos o de cambiar mucho de juego y no vais a estar toqueteando los configuradores de los botones de cada juego, lo que podéis hacer es dejarlos por defecto y haceros un perfil personalizado en vuestra placa de RP 2040. ¿Y esto cómo lo cambiamos para que surta efecto? Pues aquí vamos a el segundo punto que me parece bastante importante. Pero antes de saltar, también os digo, vale, sería muy importante que pudiéramos asignar un botón function a cualquiera de los botones secundarios que tenemos. ¿Por qué? Ahora veréis por qué. Porque en combinación con esto de los perfiles, encontraremos la función hotkey, como acabo de decir. Muy importante también, cada vez que cambiéis cualquier cosa en uno de estos perfiles, apretar el botón save, porque si no, no se salvará, ¿vale? Le daremos al save y ya se ha salvado. Ahora nos iríamos a Settings, a Hotkeys Settings. Aquí, como veis, yo he configurado que el botón Function más arriba, abajo y derecha cambie a uno de los tres perfiles que hemos configurado previamente. Aparte de esto, podemos seleccionar diferentes cosas, o sea, podemos configurar un montón de shortcuts, ¿no? de hotkeys en este caso, para acceder a todo esto de aquí, a los 6 perfiles que nos permite crear, a algunos botones específicos como el touchpad, incluso podemos rebootear la placa RP 2040, ¿vale? Y tenemos un montón de comandos que no están accesibles directamente, ¿vale? En mi caso solo nos va a interesar lo de los 3 perfiles, pero podríamos cambiar el SOCD por si cambiamos de juego y no nos interesa jugar con el SOCD neutral. Y todo esto lo vais a poder hacer al vuelo, como ahora mismo vais a ver, ¿vale?
tenemos los perfiles ya guardados, cargados, y le vamos a dar a Reboot y nos vamos a Controller. Ya en Controller, como veis, mi mando se está reiniciando y una vez reiniciado, apretando el botón Function más arriba, se nos cambiará al perfil 1, apretando Function más abajo se nos cambiará al perfil 2 y apretando Function más derecha se nos cambiará al botón 2x, al perfil, perdón, 2xKO. Vale, como digo, todo esto podemos hacerlo para cambiar los OCDs y para cambiar muchas otras cosas. Ahora vamos a volver a el configurador web, pero antes os quiero decir, si veis en la pantalla de mi controlador, veréis que tenemos tres cosas. Solo nos muestra tres cosas en la barra superior, que es el input mode, que en este caso es Xinput. Tenemos la D de la cruceta de D-pad y el perfil, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo vamos a cambiar esto, porque también es importante que en la pantalla podáis chequear en qué estado está vuestra placa cuando está conectada a cualquier dispositivo. Bueno, vamos a volver apretando el botón S2, B3 y B4 a la vez durante 5 segundos. Volveríamos otra vez al configurador web. Vale. Una vez en el configurador web nos iríamos aquí y nos iríamos a Display Configuration, ¿vale? Esto lo han cambiado un poquito, pero más o menos las opciones son las mismas que en la última vez que lo vimos, ¿vale? Tenemos diferentes opciones en que podemos girar nuestra pantalla, si hemos puesto la pantalla al revés, si la tenemos invertida. Bueno, aquí cambiaría los colores. Bueno, esto no lo vamos a ver. Vamos a ir aquí, ¿vale? Aquí donde pone Status Bar Layout. En Status Bar Layout nos da 6 opciones que son las que vamos a poder visualizar en la barra de estado, como bien dice aquí, ¿no? Y como veis, yo tengo activadas Input Mode, D-pad Mode y Profile. D-pad Mode, esto, como habéis visto antes, lo podemos cambiar a analógico izquierdo, analógico derecho o D-pad, ¿vale? Yo lo tengo por defecto en D-pad, porque todos los juegos que yo utilizo utilizan el D-pad como medida de entrada principal. Vale. Después tenemos tres cosas más, que una de ellas por lo menos a mí me parece importante, que es el SoCD Mode. Si activamos el SoCD Mode y le damos a Save, ahora ya se nos mostrará el modo SoCD en nuestra barra. Vamos a verlo, vamos a darle a Reboot, vamos a darle a Controller y veremos cómo sale ya. Vale, cargando el perfil 2xKO. Vale, ya nos pone SoCD Neutral, 2xKO, Xinput y la D del D-pad, ¿vale? Como veis, los cambios surten efecto bastante rápido. Vamos a volver al configurador. 5 segundos apretando S2, B3 y B4 y ya estaríamos, ¿vale? Yo no creo que haga falta ni poner el turbo ni el macro porque, bueno, habrá gente que sí los use en determinados juegos. Si los queréis poner, pues no hay más problema. Vale, después, ¿qué más os quería enseñar? Vale, importante, la última vez no sé si lo dije, pero quedan mucho mejor las imágenes si las utilizáis unas imágenes monocromo, ¿vale? Más que nada lo digo pues para que no veáis, hostia, las imágenes se me ven muy mal. Vale, si tenemos esta imagen, por ejemplo, que la tenemos en color y la reinterpreta raro, si le damos esta misma imagen en blanco y negro, se va a ver mucho mejor, ¿vale? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Bueno, vale. Quitando estas dos opciones, que me parecen las más interesantes, aquí veremos en un futuro, porque aquí tenemos button layout y pone layout izquierda, left y layout right, no derecha. En este caso yo tengo un stick a la izquierda y el 6GAWD, que es el layout que yo estoy utilizando, creado por Johnny Phrase, en la parte derecha. Nos da una opción que pone custom, pero no pasa nada. No nos deja customizar. Yo espero que en un futuro vamos a poder customizar aquí y poner los layouts pues, que utilicemos, porque hay gente como yo, por ejemplo, en mi otros sticks que tengo un layout de 9 botones que no existe esa configuración. Entonces no puedo utilizar la visualización en pantalla de esa configuración, que me parece también un pequeño error. Pero bueno, vale, continuemos. Vale, vamos a ir al tercer punto clave del vídeo de hoy. Este es el más complicado de todos y he tenido que estar bastante rato para configurar estos LEDs y que funcionen como toca. Vale, nos vendremos a configuración, LED Configuration, ¿vale? Como veis aquí tengo conectados unos LED, tengo 5, más o menos, tengo unos 5 conectados, ¿vale? Son unos LEDs que me dio muy amablemente Arcadeus, ¿vale? Un builder francés que se dedica a hacer arcade sticks custom y aparte pues hace muchas más cosas. ¿Vale? Estos son open source, los podemos encontrar pues por internet, están hechos a posta para la RP2040, ¿vale?
Estos son para botones Sanwa, ¿vale? En este mando no tengo botones Sanwa, los voy a enseñar así para que veáis cómo funcionan, ¿vale? El tema, por defecto, esto viene en el pin 4, esto está bien, está correcto. Tendréis que ver en qué formato están vuestros LEDs. El mío está en GRB, no en RGB, ni en GRBW, que es con blanco, ni en RGBW, la W es el white, ¿vale? Vale. Ya una vez que hemos averiguado qué tipo de LED tenemos, que en mi caso es GRB, ahora os diré cómo lo vamos a averiguar esto. Bueno, pondremos el layout que tenemos y esto lo vamos a dejar como está, el 100% de brillo, pues el brillo máximo 100% y los steps de brillo de 5 en 5. Ahora veremos cómo se configuran estos. Vale, este recuadro de aquí es bastante importante. Vale, esto lo podemos activar o desactivar, el turn off when suspended, que quiere decir pues que si no lo tocamos en un rato, las luces se apagarán, ¿vale? Yo lo tengo activado y cuando eso se apagarán. Vale, aquí tenemos todos los botones que tenemos disponibles, que serían todos los botones que tenemos conectados o asignados. Bueno, conectados, vamos a dejarlo así porque si no nos vamos a liar. Y aquí tenemos los botones asignados a los LEDs, ¿vale? Yo he dejado los 8, que serían los 8 botones de acción, ¿vale? Bueno, esto podéis configurarlo como queráis. La cadena de los LEDs estará de arriba abajo conforme está aquí. Entonces el LED por donde empieza la cadena es el B1, el B2, el B3, el B4, el L1, el L2, R1 y R2. Vale, esto va a ser liosillo, pero bueno, lo podemos probar ahora después. Vale, continuamos. Player LED, vamos a decirle que no tenemos Player LED y Case RGB LED tampoco tenemos. O sea, en este caso vamos a probar solo estos. Vale, una vez tenemos los botones asignados que vamos a utilizar con nuestros LEDs, nos vamos a Custom LED Theme. Vale, una vez abierta la ventana de Custom LED Theme, tendremos esta ventana de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ventana de aquí? Tampoco nos podemos flipar mucho. Tiene la placa por defecto unos presets para que haga diferentes cosas. Un rainbow, un cambio de colores de diferentes maneras, tipo los teclados RGB, ¿vale? Estos no los vamos a poder configurar. Simplemente vamos a poder hacer un modo custom, que sería este, en el que tenemos pues un color de fondo y este color pasaría a otro. Por ejemplo, yo lo tengo para que pase azul cuando pulsamos los botones, ¿vale? Los tengo todos configurados así. Así pues, si yo vengo y pulso el B1, bueno, aquí no, hasta que no lo salga de aquí, no lo vamos a poder ver, pero ahora lo veremos. Vamos a hacer un reboot, vamos a controller, vale, y una vez en controller, si yo pulso el B1, el B2, el B3, el B4, como yo los tenga asignados, vemos que la cadena empieza por el B1, continúa por el B2, continúa por el B3, conforme yo los he puesto, y por el B4, ¿vale? Estoy pulsándonos en ese orden. Después ya está, pues el R1, el L1, no sé cuál he puesto, el que sea, ¿vale? El R1 en este caso. Vale, entonces, ¿vale? Muy bien. Funciona perfectamente. ¿Cuál es el tema? Que si los conectamos y no salen los colores como toca, o si los conectamos y hacen secuencias extrañas, vale, pues aquí pasa lo siguiente, ¿vale? Aquí tenemos las asignaciones de las shortcuts. Esto no se puede modificar, viene así por defecto y no son hotkeys, son shortcuts que vienen por defecto en el firmware. Si no queremos volvernos majaretas y saber exactamente si están funcionando nuestros LEDs bien o no, o qué color tenemos o dejamos de tener, lo que tenemos que hacer, como vemos aquí, es apretar S1, S2 y B3, que en este caso tenemos S2, que es el Start, S1 y el B3, que es aquí, B1, B2, B3 y B4, ¿vale? Apretaríamos S1, S2 y B3 y vemos que ha cambiado, ¿vale? Y ya lo tenemos con la configuración que nosotros le hemos hecho, que sería todos en rojo, y si apretamos se vuelven azul. Si en este caso tuviéramos los LEDs de otro color, si le hemos puesto rojo y nos sale verde, y cuando apretamos sale amarillo, o cualquier otro color, es que nuestros LEDs no serían, en este caso, GRB, serían RGB o cualquiera de las otras tres opciones que nos deja el Web Configurator, ¿vale? Una vez tengamos esto claro, aquí tenemos un montón de configuraciones, ¿vale? Tenemos S1, S2 y B3, animación siguiente y animación anterior. Si apretáramos S1, S2 y el B1, volveríamos atrás, y si apretáramos el B3, volveríamos a la animación que estábamos, que en este caso es la que hemos configurado nosotros. Después tenemos S1, S2 y B4, S1, S2 y B4, tendríamos el brillo arriba, que lo tenemos al máximo. Y si apretamos B2, el brillo vemos que baja hasta apagarse, ¿vale? Vale, subiríamos el brillo, bueno, y eso. Después tenemos S1, S2 más R1. No sé lo que hará esto, pero lo vamos a probar. S1, S2 y R1, que no sé cuál es R1. Creo que es este. Vale, pues no hace nada. Para hacer esto, en realidad tendríamos que cambiar a una de estas y aquí le daríamos
a este, que haría cambiar con parameter up, cambiaríamos la velocidad más alta, creo recordar, y con, ahora mismo no sé cómo lo tengo configurado en este control, pero bueno, lo único que haríamos con parameter up y parameter down, dependiendo de el theme que estemos actuando en este momento, cambiaría el parámetro. Hay algunos que lo único que cambia en el parámetro es la velocidad, ¿vale? Después, pues como vemos aquí hay diferentes configuraciones, S1, S2, L1, el parámetro seleccionado subiría y el parámetro seleccionado bajaría y el parámetro cambiaría. Tenemos diferentes parámetros, uno sería el brillo y el otro sería la velocidad de la animación, pero depende, lo tenemos aquí indicado, depende de la animación. Tenemos varias animaciones, Rainbow Chase, Static Theme, el Static Theme ahora lo vamos a ver, bastante interesante, uno de los más interesantes, el Custom Theme, que es el que estamos actuando nosotros cuando vamos aquí. A ver, aquí, no, aquí tampoco. No, este tampoco, es bastante lioso. Este sería nuestro custom theme, ¿vale? Después tenemos otro estático, que sería, este tampoco, este parece que sea un rainbow effect. Después este es otro de los estáticos, que esto es lo interesante, que es lo que os lo quería enseñar, porque tenemos que el primero es azul, el segundo es verde, el tercero es verde, el otro es azul y el otro es morado, ¿no? Vale, y si ahora vamos a ver los static themes que tenemos, hay un montón, que es esto de aquí, ¿vale? Exactamente, si veis, tenemos dos verdes, dos azules, claro, sería la configuración así, 1, 2, 3, 4, teníamos los dos verdes, dos azules y uno lila, que sería uno de estos, porque bueno, lo he configurado y así, pero bueno, eso tendría que configurarlo en el web configurator para dejarlo como toca. Entonces, si estamos en el static theme, ¿vale? En el static theme sería, a ver... Si ahora apretáramos S1, S2, a ver, RGB preset parameter, down is preset, vale. Ahora en teoría apretando S1, S2 y uno de estos nos cambiaría al static theme, vale, vamos a volver, perdonad el lío, Fijaros en la cantidad de static themes que tenemos. Tenemos Xbox, Xbox con los botones apagados, con los botones encendidos en blanco. Vamos a volver a probar, ¿veis? Aquí tenemos otro, claro, aquí no se aprecia, pero son los botones como los tenemos ahí, que sea amarillo, que sea azul, que sea blanco, ¿vale? Y tendríamos todos estos static themes por defecto que podíamos ir cambiando, ¿vale? Tenemos que hacer un flasheo y cambia del static theme. Esto está súper guay porque si lo tuviéramos montado en un controlador, pues veríamos todos estos efectos que estamos viendo en la pantalla. Me parece bastante interesante, ¿vale? Bueno, y como veis, hasta aquí llega lo que viene a ser la configuración de los LEDs. Aquí hay ajustes de colores y de cosillas, pero que esto ya es profundizar cada uno en lo que quiera hacer. Yo os he dado unas nociones básicas que espero que os sirvan para no volveros totalmente locos. Bueno, pues ya habéis visto que la placa RP2040 con este firmware GP2040CE es una caja de sorpresas. No deja de, por lo menos a mí, impresionarme cómo la gente que está detrás de este firmware no para de trabajar para traernos mejoras y para traernos muchas funciones interesantes que ya os aseguro que en un futuro van a venir algunas que nos van a sorprender todavía más que las que habéis visto en este vídeo. Como veréis, aquí detrás tengo un par de sorpresas que llegarán pronto al canal. Estad atentos, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.